Listo, entonces continuamos con el tema que es la comunicación asertiva. ¿Cuál es el propósito del tema? Emplea la asertividad como un recurso necesario para dialogar y afrontar situaciones cotidianas, tanto con el cliente interno como con el cliente externo. En este tema estarás desarrollando las siguientes competencias. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Entonces, es tener empatía durante una conversación con un cliente. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a un desarrollo humano, el de quienes lo rodean. Entonces, quienes nos rodean, nuestros compañeros, colaboradores o el cliente externo, por medio de una atención personalizada o un call center. Concepto de asertividad. La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar directamente sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. Entonces es hablar muy pasivamente. Hay tres estilos de reaccionar: estilo pasivo, estilo asertivo y el estilo agresivo. El estilo pasivo. El comportamiento pacífico implica la que no interacción con los demás. La persona no expresa abiertamente sus sentimientos, pensamientos ni opiniones, demostrando así su falta de confianza e inseguridad consigo mismo y no se da a conocer. Entonces, en la atención al cliente o en un call center, realmente un estilo pasivo de comunicación no sirve. ¿Por qué? Porque la persona se encierra en sí misma y como que es insegura o le da miedo lanzarse. Entonces, pues es un estilo que hay que irlo como desechando. El estilo asertivo es la mejor opción del comportamiento humano, ya que expresa los deseos, opiniones, pensamientos, creencias, respetando a los demás, lo que muestra la buena autoestima, la seguridad y confianza en todo momento. Hablábamos de la pirámide de Maslow, entonces la clave para el éxito nos decía Abraham Maslow que es la autoestima, y el estilo asertivo es esa comunicación donde transmitimos seguridad, confianza, tenemos una actitud positiva. Eso frente a nuestros compañeros y al cliente externo. El estilo agresivo complica la comunicación de forma que impide intercambiar opiniones o ideas, impone y rechaza los pensamientos de los demás. Entonces, en ese estilo agresivo es donde nosotros no nos podemos poner en el lugar del cliente agresivo, sino más bien tener una comunicación asertiva para poderlo manejar. Y bastantes clientes agresivos sí se encuentran por medio de un call center. ¿Qué conductas se presentan en cada una de las comunicaciones? Entonces decimos que es la comunicación según sus conductas. Entonces la asertiva. Es la asertiva, tú tienes derecho, yo tengo derecho. Es directa, firme. ¿Cómo crees que podríamos? Entonces no piensa en singular, sino en plural. Mirada directa y franca, gestos firmes, postura relajada, voz sin vacilación y un tono adecuado. Relaciones positivas y resuelve problemas. La agresiva, yo tengo derecho, tú no. Impone, interrumpe, deberás hacer, sea que manda. Mirada fija, gestos amenazantes, postura hacia adelante, volumen de voz elevado. Viola derechos y crea tensión, o sea, es una persona tóxica. Pasiva, la pasiva nunca va a decir yo, sino tú tienes que hacer las cosas.
es vacilante, es cortada, no te molestes, rehuye la mirada, movimientos nerviosos, postura recogida, volumen de voz bajo, no consigue los objetivos, pierde oportunidades, conflictos personales. Entonces, estas son las tres clases de comunicación que debemos tener frente a un cliente. La comunicación asertiva se relaciona con el comportamiento externo con los demás. Entonces, en esta comunicación dice los derechos para sí y para los demás. Debemos también tener una buena autoestima, un respeto con nosotros mismos y con los otros y el control emocional. Entonces, cuando estamos trabajando en atención al cliente, servicio al cliente por medio de la atención personalizada o un call center, debemos dejar la comunicación pasiva y la agresiva. Y comenzamos a trabajar la asertiva. Entonces, la asertiva debe tener empatía y la empatía es mirar los derechos para sí y para los demás. Y si tenemos una autoestima muy buena, pues los demás la van a percatar. El respeto consigo mismo y con los otros, un control emocional. Ayer veíamos la inteligencia emocional, que era la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. Dentro de las cuatro emociones hay tres que son negativas y hay una que es positiva. Pues debemos como trabajar más la positiva. A su vez, las personas asertivas se caracterizan por lo siguiente: manifiestan su opinión ante un tema. Entonces, con respeto, no imponen, sino manifiestan su opinión. Expresa comprensión hacia las opiniones de otros. Entonces, puede ser que no esté de acuerdo con lo que alguien opina, pero respeta. Pregunta cuando algo no lo tiene claro. Entonces, es importante cuando ustedes estén trabajando en un call center o en un atención personalizada, si no saben algo es mejor preguntar. Ya lo habíamos dicho en las clases anteriores, se debe tener un buen eh, trato con el equipo para si necesito una ayuda, entonces ellos me la pueden brindar o viceversa. Es de tener en cuenta además el tema de los derechos asertivos. En este punto queremos destacar los seis que consideramos más significativos y se ven de manera más frecuente en nuestro día a día. Para colocarlos en práctica en cualquier trabajo, es trato con respeto y dignidad. Nosotros merecemos un trato que nos respeten y ser dignos. Igual los demás también merecen de nosotros un respeto con dignidad. Tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Entonces, no es dejarme llevar por los sentimientos amargados de otros o unas opiniones negativas de otros. No, tengo mis propios sentimientos y expreso mis propias opiniones. Escuchar y ser escuchado. Entonces, en la comunicación asertiva, el cliente interno, o sea, el empleado, debe saber escuchar. Y también lo deben escuchar. ¿Por qué? Porque también en una empresa trabajamos lo que es la lluvia de ideas. También aquí se sumen cinco claves y que es un lenguaje no verbal asertivo. Recordemos que también los gestos hablan. Entonces, establece contacto visual al hablar un 40% y al escuchar un 70%. Se realizan gestos naturales, suaves y circulares. Entonces, si voy a decir no, no es no, sino simplemente un gesto no con una cara amable. Mantener una postura estable, abierta y de acercamiento. Debe haber una instancia cuando es una atención personalizada entre el cliente interno y el cliente externo, más o menos 70 centímetros. No podemos irnos a casi a la cara del cliente. Procurar un tono de voz sereno y firme. Entonces, ya lo habíamos hablado, si estamos en un call center, si el cliente es agresivo,
alegón, grita fuerte, nosotros no podemos colocarnos en la postura de él, sino mantener un tono suave. Evita tanto evitar tanto gritar como susurrar. Entonces, no, sobre todo en el call center, nosotros no podemos estar, un momento, ya voy. No, simplemente no gritar ni susurrar. El secreto, muéstrate seguro y relajado, transmite confianza y respeto. Entonces, este es un secreto para poder trabajar muy bien dentro de un call center. Primero el respeto, la seguridad, la fiabilidad, esa confianza que le podemos transmitir a los demás es tener una buena comunicación asertiva. Los beneficios de la comunicación con empatía. Entonces, las personas empáticas conectan con los demás, lo que llamamos popularmente la química. ¿Por qué? Porque están a toda hora con una actitud positiva. Transmite colaboración. Claro, una persona que no sea empática, pues siempre tratará de estar como sola, como que es ella la que existe y nada más. Entonces sería como una comunicación pasiva. Nos describe como personas respetables y respetuosas. Claro, el empático siempre va a dar la imagen de que es respetable y es digna. Nos ayuda a ser más objetivos y justos. El empático siempre busca trabajar en equipo. Mejora la autoestima y facilita el aprendizaje. Si yo tengo autoestima y digo puedo, me va a facilitar más aprender. Eh, Permítame un momentito. ¿Qué más hace? Mejora, consolida relaciones y las mantiene en tiempo. Entonces es una persona que está ahí colaborando con los demás. Permítame un momentico. ¿Aló? Listo. Listo. ¿Qué más hace una persona empática? ¿Qué ventajas nos trae la comunicación empática? Entre otros, mencionemos las siguientes. Estas formas de comportarnos nos hace a veces ineficaces para la vida social, generándonos malestar. Sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo que se puede ir aprendiendo con la práctica. Entonces, nosotros tenemos que ir practicando una buena comunicación asertiva. Aquí hay una situación, un ejemplo. Dice, Ana está en un restaurante y pide una comida sin cebolla. El mesero le trae su pedido con abundante cebolla. Ana de manera educada le dice al mesero que su pedido no fue entregado a su satisfacción y solicita que se lo cambie. ¿Qué tipo de conducta mostró? Entonces ustedes tienen ahí que mirar si es una conducta pasiva, agresiva, asertiva. ¿Qué hubieras hecho tú? Argumenta tu respuesta. Entonces, ahí en las actividades, pues ustedes van a tener unas cuestiones de la comunicación asertiva. Aquí ella tomó una comunicación asertiva, no fue grosera, simplemente le dijo al mesero que no se sentía bien con su pedido. Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva es debido a que piensa que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. Entonces, por eso es que la gente a veces se vuelve antipática, tienen esa comunicación pasiva, se guardan todo en sí mismos, no hay que expresar todo y sabemos que todos tenemos derecho de expresarnos. En ese sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en quejicas y acusadoras, sino enseñar que la gente tiene derecho a defender sus derechos ante situaciones que a todos lucen son injustas. Entonces, no es tampoco pretender una persona que a toda hora esté gritando, quejándose, no, simplemente
que valoren sus derechos. La asertividad y la ansiedad. El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse a mostrar nuestros deseos de forma amable, franca, pero el punto fundamental consiste en decidirse y atreverse. Entonces,